Esta casa pertenece a los etíopes y esta era la casa donde vivían los sirvientes de la reina Helena. Por eso esta calle que está ahora cortada se llama la calle de la reina Helena. La reina Helena era la reina de los etíopes que vivía detrás de esta casa en un palacio que antiguamente era, como ustedes pueden comprobar, una emisora de televisión y de radio aquí en Israel, pero que ya se trasladaron, ya no están ahí. Entonces ella vivía detrás en un palacio muy bonito y en esta parte de acá vivían todos los sirvientes. Esta casa tiene siglos de historia. Y esta es la calle, para que ustedes sepan, Shiftei. La calle Shiftei Israel. La palabra Shiftei significa tribu. Esta es la calle de las tribus de Israel número 23. Ahí lo tienen, ¿ok? Para que si le pierden sepan que esta es la calle. Allí al final de la calle, del semáforo para allá, empezaría el barrio ultra ortodoxo. Es el barrio donde viven los ortodoxos practicantes y se llama Mea Sharim, que significa el barrio de las 100 puertas. Lo que pasa es que para entrar ahí hay que ir vestido de otra manera y no se puede ir ahora. Y vamos a caminar por acá. Ese edificio, primero que están viendo ustedes ahí, tenemos ahí el ayuntamiento y tenemos el Palacio de Justicia, donde se hacen los juicios y todo eso, ¿ok? Pero vamos a ir paseando por acá porque pues la acera está cortada y seguimos todo recto, ¿sí? Vamos para allá. Y ese es el Palacio de Justicia. Van a encontrar aquí, sobre todo en Jerusalén, esas dos banderas. Por eso la de la izquierda es la del país y la de la derecha, arriba pone en hebreo Jerusalén, es la bandera de aquí, de la ciudad de Jerusalén. Como estamos en el antiguo territorio de la tribu de Judá y cada tribu tenía un símbolo, el símbolo de la tribu de Judá era el león. Por eso van a ver que en el escudo de la ciudad de Jerusalén aparece el león. Y en las alcantarillas, cuando vayan por el suelo, van a ver que en las tapas de las alcantarillas aparece el león. Y al final de este pasillo hay un leoncito. Eso representa que está en el territorio de la tribu de Judá, que era el símbolo de esa tribu. Vamos por acá. O sea, ahora ver. Sentados en las piedritas. Hasta piedritas solo. Listo. En invierno esto está como un palo, o sea, lo mueve y se parte. Se parte, está como muerta, está seca, no tiene hoja, no tiene nada, pero ve la rama que está blandita y no se parte, y ya tiene hojas. Quiere decir que ya estamos en pleno verano. Sí, por ahí está, mira ahí arriba. Ah, sí, Ahí está. Esa es una higuera. Pero bueno. Esa es la de Turín. Es que Jerusalén está rodeada de montes. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí, tenemos el norte allá, y allí al este, allá arriba, todo ese monte que ustedes ven, ese es el monte de los Olivos. Y ya subiremos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir recto, y en cuanto salgamos de ahí, vais a ver un montículo, ese sería el famoso monte de Sión, del cual habla mucho el Antiguo Testamento, y también el libro de Apocalipsis, donde dice que los 144.000 seguían al Cordero y fueron hasta el monte de Sión y cantaron un cántico que solamente conocían ellos. Y esta fotografía que tienen aquí arriba, de este viejito con la mano levantada, ¿okay? Este era Lubavitch, era un rabino que ya está muerto y él se proclamó el Mesías. Él dice que era el Mesías de Israel, él está esperando al Mesías. Entonces murió y están esperando que resucite, porque muchos creen que este es el verdadero Mesías, y en muchas sinagogas tienen su fotografía. Este fue el último. Ha habido muchos que se han levantado llamándose Mesías, pero aquí estaba esperando toda la ciudad con banderas, con pancarta, la radio, la televisión para darle la bienvenida, y resulta que cuando venían a proclamarlo el Mesías, ¿quién era? El último falso Mesías. Lo tienen, ¿ok? Vamos por ahí. Son más o menos como 4,5 kilómetros. Entonces ahora mismo estamos fuera de la ciudad antigua de Jerusalén,
Vamos a entrar ahora por una puerta que se llama la puerta de Jaffa, ¿vale? Y esto que ven aquí es el seminario donde se preparan los curas armenios. Ya hablaremos quiénes eran los armenios y qué hacen aquí, todo eso. Pero este es el seminario que ellos tienen. Y allá al fondo, donde está aquella iglesia así con forma de cono, este es el famoso monte de Sión. ¿Ok? Vamos a ir hoy también para que ustedes lo puedan visitar. ¿Vale? Vamos. Bueno, hoy día conocemos el monte de Sión. Qué gusto, pero ya le agarramos aquí de lejos. Ese es el monte. Bueno, ahí donde está el cono. Monte de Sión. Terminó la Primera Guerra Mundial, los ingleses ganaron y entonces los que controlaban antes la ciudad eran los turcos, el Imperio Otomano. Los turcos controlaban esta ciudad y mucha parte de Oriente Medio. Como ellos perdieron la guerra, los ingleses vinieron y se apropiaron de lo que llamaban en aquella época Palestina, que hoy en día se llama Israel. Y los oficiales del ejército inglés, los altos mandos, vivían en aquel edificio. Hoy en día ese edificio es el famoso King David, es un hotel de lujo de aquí de Jerusalén, y ese era el lugar donde ellos decidieron tener su cuartel general. Los judíos que vivían aquí lo que querían es que los ingleses se fueran y que este país se dividiera y parte fuera para los árabes y parte fuera para los judíos. Pero nunca llegaba ese momento. Entonces había un grupo que se llamaba en aquel tiempo Haganah, que era como un grupo, digamos así, medio terrorista, ¿vale? Que lo que intentaba era amargarle la vida a los soldados ingleses para que se terminaran marchando. Y hubo un atentado, ese grupo llamado Haganah se metió en ese hotel, que era el cuartel general de los soldados ingleses, hizo un atentado tremendo. Creo que llegaron a morir como más de 90 oficiales ingleses, y fue cuando Inglaterra decidió decir, nos vamos, porque si no nos vamos, nos van a terminar matando a todos, ¿no? Y hoy en día es un hotel. Y toda esta zona que ustedes ven aquí abajo es un centro comercial muy bonito, se llama Mamila, ya lo visitaremos, pero todo ese se llama Montefiore. Y cada grupo de judíos que venían ponía algo típico del país donde venían. Por ejemplo, ahora cuando caminamos más abajo, los que vinieron de Holanda, como en Holanda hay tantos molinos, pues van a ver que por allá abajo hay varios molinos, y cada comunidad que venía de diferentes partes de Europa ponía su recuerdo, ¿no? Como yo vine de Italia, yo vine de Alemania o lo que sea. Entonces allá al fondo, esa primera puerta por la que vamos a entrar, esa es la puerta de Jaffa. Y una vez que entremos, ya estamos dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Okay? Vamos a entrar por acá y después ya saldremos por otra. Y allá arriba, eso sería el monte de Sión. Claro, usted dice, pero ¿por qué son los montes tan bajitos? Porque la ciudad subió. ¿Okay? La idea era siempre, se destruía todo y los que conquistaban construían encima, sobre las ruinas. Venía otro imperio, venía otro ejército, destruía todo y construían encima. Debajo de nosotros hay 3 ciudades de Jerusalén. Por eso las murallas antes eran así de grandes, porque la ciudad estaba aquí y cada vez fue subiendo la ciudad, y por eso los muros parecen muy cortitos. Pero es porque la ciudad subió, no porque los muros fueran pequeñitos. Los muros eran muy altos, pero al subir la ciudad, cada vez los muros se quedaban más chiquititos. ¿Sí? Entonces vamos por aquí. Que ponían lo suyo. Todo el mundo que ha pasado por aquí ha dejado su huella, ha dejado su identidad. ¿Okay? Vamos, esta es la puerta de Jaffa, ¿okay? Para que sepan. La puerta de Jaffa. Aquí tienen otra. Ya grabó muy bien. Vamos aquí un segundito y ahora nos ponemos de acuerdo para ir a cambiar. Jesús dijo en una ocasión que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No se refería a la aguja de coser. Eso es la aguja. Esa puerta que está allá abajo, al lado de ese carrito azul, es una puerta muy bajita y muy estrecha. Cuando toda la ciudad cerraba las puertas para que no entrara ni saliera nadie, si alguien llegaba tarde y podía descargar el camello, meterlo por ahí bien arrastrado, era realmente un milagro. Esa era la puerta de la aguja, para que ustedes sepan de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. Y aquí, en este costado, cuando estas murallas fueron terminadas, ¿verdad? Pues eran unas murallas muy bonitas. Esto tiene muchos pasadizos, muchos lugares secretos.
Entonces el sultán, que mandó a 2 arquitectos que le construyeran las murallas para proteger la ciudad, los llamó y les dio una recompensa. Y la recompensa la pueden ver acá. Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza para que no revelen el secreto de las murallas a nadie, y ahí están enterrados los 2 arquitectos que construyeron esta ciudad. Esa fue la recompensa que les dio el sultán. Para que sepan. Ok, tenemos una casa de cambio aquí, tenemos otra casa de cambio aquí en la esquina. Entonces lo que podemos preguntar a cómo está el cambio, si allí dan más, vamos a aquellas, aquí dan más, nos quedamos en esta. Entonces, ¿cuántos van a cambiar? Voy a preguntar cómo está allí. Aquí pueden preguntar acá y yo les digo ahora, ¿va? Que no, pero bueno, al final siguió insistiendo y él se conformaba con un pequeño localito donde poder orar. Cuando definitivamente le dieron permiso para que el embajador pudiera celebrar sus reuniones y su culto, construyó esta iglesia, que ahora vamos a entrar a ella. Es una iglesia cristiana donde se reúnen hermanos nuestros en la fe todas las semanas. Y toda esta propiedad que ven aquí, todo eso hoy en día eso es un hotel, tiene una cafetería, restaurante, esto es la iglesia. Al fondo hay también salones donde se hacen reuniones cuando viene la gente al culto y tal. Pues todo esto pertenecía a las iglesias. Cuando ellos se fueron, dejaron esto a los cristianos que en aquel momento estaban aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir después al museo, pero ahora quiero que entremos a la iglesia para que la vean desde adentro, ¿sí? ¿Vale? Sí, sí. Entonces la madera del techo la trajeron de Inglaterra, y si ustedes se dan cuenta, ahora porque hay culto, todo el techo tiene la forma como la bandera de Inglaterra, ¿sabes? Y hacen cultos diferentes congregaciones que piden el sitio, digamos, prestado, ¿no? Entonces vamos al museo entonces, ya que tienen un culto acá. Esto llegó a ser un colegio, se utilizaba como una herramienta evangelística, se quería hacer un colegio y al mismo tiempo un hospital donde se pudiera traer a niños y a personas de aquí de la ciudad, tanto judíos como árabes, para evangelizarlos. Y aquí en este museo vamos a encontrar 2 maquetas. Esta es la primera de ellas, ¿sí? Esta es una maqueta muy interesante. Me voy a poner mejor por allí, sí, les explico. En esta maqueta ustedes pueden ver el templo de Jerusalén. Hoy en día no existe el templo de Jerusalén, ¿vale? Esto era el templo de Jerusalén, ¿sí? Había un puente por el que se cruzaba a lo que es el monte de Sion, el monte de los Olivos. Todo esto sería el monte de los Olivos. Todo esto que ven aquí es el torrente del Cedrón, ¿vale? Que divide el monte Moriah. Esto era el monte Moriah y esto era el monte de los Olivos. Y de allí a aquí estaba cruzado, estaba dividido por el torrente de Cedrón. Entonces, estas son las murallas de la época de Jesús, ¿vale? Y se dan cuenta de que este es el templo. Aquí al lado hay un edificio que lo vamos a visitar, es la fortaleza de la Antonia. Aquí vivía Poncio Pilato. Él tenía su casa más alta que las murallas que rodeaban el templo, para observar en cualquier momento si aquí adentro había alguna rebelión o alguna historia rara que estaban haciendo los judíos. Entonces automáticamente entraban los soldados e interrumpían cualquier historia. Entonces tienen aquí el templo, tienen el torrente de Cedrón. Esto que veis aquí es lo que hoy en día sería el Santo Sepulcro, que es donde tenían un templo pagano a Júpiter, ¿ok? Esta piscina que ven acá, esto es lo que sería el estanque de Betesda, ¿ok? Este es el estanque de Betesda, que también lo vamos a visitar. Y allá abajo, aquí hay otra piscinita, que es el estanque de Siloé, donde Jesús mandó al ciego, en el capítulo 9 de Juan. Eso es. Aquí está uno, ¿verdad? Aquí entra y sale agua, y aquí entra el agua, era una piscina que retenía el agua de la lluvia. Esos son los 2 estanques que hay dentro de la ciudad. Entonces fíjense cómo dentro de la ciudad podemos encontrar un ejemplo de lo que puede ser la vida de un creyente, que recibe y no da, y estas aguas se echan a perder. O el que recibe y da, y el agua entra y sale, ¿okay? Entonces, las murallas hoy en día no están tan abajo. Hoy en día las murallas
no está dentro del estanque de Siloé, sino las murallas son más cortitas. Digamos que la ciudad desde aquí arriba pega un corte y todo esto que es la ciudad de David, donde vivía el rey David, eso queda afuera, ¿de acuerdo? Entonces esta es una maqueta de los tiempos de Jesús, de la época del Imperio Romano. Ahora, en el año 70 después de Cristo, este templo fue destruido, ¿vale? En el año 70 se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces Tito, que era el general del ejército romano, el hijo del emperador Vespasiano, vino aquí a Jerusalén y destruyó totalmente la ciudad, ¿vale? Destruyó el templo, quiero decir. Sobre el año 100 y pico después de Cristo, vino otro emperador romano llamado Adriano y ya destrozó toda la ciudad y le cambió el nombre a la ciudad. En vez de llamarse Jerusalén, la ciudad pasó a llamarse Aelia Capitolina, para que nunca quedara recuerdo de que un día existió una ciudad llamada Jerusalén. Y al país le cambió el nombre. En vez de llamarse Israel, lo llamó Palestina, tierra de los filisteos, ¿vale? Era para que no quedara recuerdo ni de Jerusalén ni de Israel. Los romanos, lógicamente, ese imperio cayó. El imperio romano dejó de existir y con el paso del tiempo comenzaron a venir por aquí todo tipo de ejércitos, de soldados, de imperios, etc. Y entonces vamos a pasar a la otra maqueta que ya es completamente diferente. Fíjense que ya no está el templo, ahora en el lugar del templo está la famosa mezquita de Omar. Esta se llama la mezquita de Omar, cuya cúpula es con láminas de oro, y esta es la mezquita de Al-Aqsa, que es otra mezquita. Esta está encima de lo que era antiguamente el templo de Jerusalén y esta está encima de donde se ponían los cristianos en la puerta de Salomón a predicar el evangelio. Como diciendo los árabes, estamos por encima del judaísmo y estamos por encima del cristianismo. Esta no es una maqueta de toda la ciudad, esta es una maqueta solamente de donde estaba el templo. Esto es una explanada inmensa, esto es lo que se llamaba antiguamente el Monte Moriah, ¿vale? El lugar donde Dios es mi maestro. Moriah significa Dios es mi maestro, ¿vale? Entonces, aquí en estos arcos que ven aquí, es donde dice el Islam que en el juicio final se pondrán unas balanzas y aquí se producirá el juicio de todas las personas, ¿vale? Entonces, aquí debajo de esta cúpula hay una roca inmensa, una roca gigantesca, que es el altar al que subió Abraham y puso a su hijo Isaac para sacrificar. Está debajo de esta ¿ok? Entonces, esto se llama Omar porque la mandó a hacer Omar. Y aquí están los famosos mártires de Al-Aqsa. Aquí están los que odian a este país y se están preparando para ser mártires y para atentar en cualquier momento. Ellos prácticamente viven acá. Y todo alrededor son lo que se llaman las madrasas, los lugares donde estudian el Corán y son fanáticos. Esto que ven ustedes aquí al lado, esto sería el famoso muro de los lamentos. Ahora fíjense lo largo que son las murallas, que son como si fuera un rectángulo. ¿Y por qué el muro de los lamentos es tan pequeño? Porque los árabes lo que han hecho, a ellos los voy a llamar los primos. Los primos, porque ellos entienden cuando estamos hablando de ellos. Sí. Ellos lo que han hecho es que han puesto sus casas pegadas al muro para que los judíos no tuvieran acceso. Entonces fíjate que por allá no hay ninguna casa, por aquí tampoco, por aquí tampoco, pero como ellos van aquí ahora, ellos han pegado sus casas y le dejaron un trocito muy chiquitito que este es el famoso muro de los lamentos, que es un muro de contención, ¿vale? Si usted no pone un muro de contención se le viene la montaña abajo. Entonces esto es lo único que quedó de la época de Jesús. Todo lo demás es reconstruido. Esto es el único trocito de muro, no del templo, sino de la montaña que quedó y donde van los judíos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, toda su vida a orar. ¿Por qué 3 veces al día? Porque antiguamente se hacían 3 sacrificios al día, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Entonces ellos van aquí, como no hay sacrificio, porque no hay templo, ellos han sustituido los sacrificios por oraciones. Cada oración tiene el mismo nombre del sacrificio. Por ejemplo, el primer sacrificio se llamaba Shaharit. Entonces la primera oración de la mañana se llama Shaharit. El segundo sacrificio se llamaba la Minjá. Ellos llaman esa oración la Minjá y así sucesivamente. Cada oración tiene un nombre relacionado con los sacrificios del templo. ¿Por qué para los musulmanes Jerusalén es tan venerada o tan querida? Aunque no la llaman Jerusalén, ellos nunca pronuncian la palabra Jerusalén, porque la palabra Jerusalén no solamente aparece en la Biblia, más de 3.800 veces, una palabra hebrea, ellos la llaman Al-Quds. Al-Quds significa nada más la santa, porque ellos dicen que Mahoma vino aquí, lo cual es mentira, y desde aquí en un caballo blanco ascendió al cielo. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, por eso ellos dicen que Jerusalén es una ciudad tan importante
para lo que son los musulmanes. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia entre aquella maqueta que estaba el templo. Entonces, hoy en día, donde estaba el templo, están las mezquitas musulmanas. Pero la Biblia dice que esto tiene que desaparecer y volverse a reconstruir el templo, que sería el tercer templo. El primero lo construyó Salomón, el segundo se construyó en el tiempo de Esdras, Nehemías y Zorobabel, quedó destruido, y el tercero se reconstruirá en los últimos tiempos, que es el que el anticristo profana a la mitad de la semana, los 3 años y medio de su inauguración. El anticristo lo profana, coloca aquí la imagen desoladora, ¿verdad? Lo vuelve a profanar y este templo otra vez vuelve a ser destruido. Ellos van 3 veces al día a orar al Muro de los Lamentos para la reconstrucción del templo, porque ellos dicen que aquí era donde Dios vivía, y si Dios no tiene templo, ¿dónde está entonces? Ahora, ¿por qué van aquí? Porque es lo más cerca de donde estaba el antiguo templo, y es lo único que quedaron bien. Entonces, ellos dicen que el templo fue destruido, pero que la gloria quedó flotando. Y entonces dicen que bueno, que el lugar donde más gloria de Dios es aquí. Si esto es una pared, aquí no hay gloria ninguna, esto es una pared. Dios no vive en paredes, ni en árboles, ni en animales, Dios vive en seres humanos. Pero como ellos no creen eso, ellos creen que por aquí está flotando la gloria del Señor. Si hacen eso, están idolatrando también esa pared, ¿no? Idolatría. Bueno, ellos no van a orar de la pared. Ellos lo que pasa es que van a esa pared porque es lo que más cerca era de su templo. Pero claro, como un recordatorio, la relación. Pero igual, porque si estuviera más cerca, se puede ser más acá también más cerca, pero quieren ir ahí mismo porque... que Jesús dijo, entra en tu aposento, cierra tu puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces van a ver que aquí la mayoría de la gente ora siempre para que todo el mundo lo vea. Incluso hay algunos que llevan a un muchachito para que toque el shofar del pueblo, para que todo el mundo vea que el Señor está orando. Lo que prohíbe la Biblia. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, entonces vamos. Todo por aquí, todo esto que van a ver ustedes es de la época de los ingleses, cuando ellos estuvieron acá, ¿sí? Y entonces aquí tienen ustedes fotografías antiguas de aquellos tiempos, los primeros predicadores. Miren, esto fue un colegio, ¿ven? Fue un colegio, fue un hospital. Estas instalaciones fue colegio y hospital, pero se utilizaba para evangelizar a las personas que venían acá. Mira cómo era la puerta de ellas antiguamente en aquel tiempo. Esto es otra parte de la ciudad, y esto es donde estamos nosotros ahora mismo. Esta es la iglesia que no pudimos entrar porque están haciendo una reprivada. ¿Sí? Aquí era donde vivían el embajador de los ingleses. Y estas son las fotografías de los primeros predicadores. Mira, 1931. Este fue el primer pastor de esta congregación. ¿Sí? Y por aquí tienen todas las personas que vinieron para predicar y para evangelizar a este país. En Tel Aviv hay un barrio donde hay una iglesia y un edificio que hoy en día es un hotel, pero antiguamente también era un hospital y era un colegio. Y lo que pasó es que americanos vinieron de Estados Unidos en barco, como 180, para vivir aquí, para evangelizar a los judíos y a los árabes, cuando este país todavía el Estado de Israel no existía, y trajeron sus casas de madera desmontadas. Y cuando llegaron a Jaffa, las montaron, y todavía están allí muchas de ellas que se pueden visitar, y algunos de ellos viven todavía en ellas. Y el objetivo era, a través de la medicina o a través de los colegios, evangelizar a los judíos y a los árabes. Y estos son los primeros predicadores que vinieron a este lugar, y bueno, muchos de ellos hicieron una labor tremenda de evangelización en aquellos tiempos. Mira qué imágenes de aquellos siglos. Fíjate, el reverendo William Hitch. Fíjate, mira qué viejito. Tremendo. ¿Y había perros ahí de Sí, también. Sí, los perros creo que existían en aquella época, creo. Porque los cuidan más que los humanos. Muchos de los generales ingleses también eran cristianos, y entonces venían a esta iglesia. Eran de origen anglicano. No sé si ustedes conocen un poquito de la historia de la iglesia anglicana. Enrique VIII era el rey de Inglaterra, y él estaba como loco por tener un hijo varón heredero para el trono de Inglaterra, no podían ser las mujeres. Entonces él se casaba, llegó a tener 8, le cortó la cabeza, bueno, porque no le daban heredero.
Entonces, como no le daba divorcio al Papa, lo que él hizo fue que se enfadó con el Papa y se desconectó y fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana, que es la de los ingleses. Y la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia anglicana. No están bajo la cobertura del Papa, se rebelaron contra él. Miren, nosotros hemos entrado por la puerta de Jaffa, hemos caminado por todo esto, hemos doblado aquí y estamos dentro de pero miren lo que era esta fotografía, nos pone de 1900, año 1900, miren esto, impresionante, con el carromato. Ahí donde entramos, ¿no? Por aquí entramos, sí, ahí ahora hemos entrado por acá, sí. Todavía venga mucha gente con este gorrito así como cuadradito. Estos son los turcos. Estos son los turcos, los otomanos, los de Turquía, ¿sí? Que son los que fueron vencidos por los ingleses. Sí. No, prácticamente los edificios están intactos. Prácticamente. Sí. Bueno, como les decía, estamos en el barrio armenio. Hay un país que se llama Armenia, ¿okay? Entonces, los armenios es un pueblo muy interesante. El primer gran genocidio de la historia, la gran matanza de casi 3 millones de armenios, lo sufrió este pueblo. Y nunca nadie le pidió perdón. Fueron los turcos los que, un ataque terrible, despiadado, sin misericordia alguna, por poco exterminan al pueblo armenio. ¿Cómo se convirtió esta gente? ¿Cómo les llegó el evangelio? Bueno, la tradición dice que el discípulo Bartolomé, ¿sabe que Jesús tenía 12 discípulos? Bartolomé se fue hacia esa parte del mundo y evangelizó a este país. Ese país, desde el primer momento que oyó el evangelio a través del discípulo Bartolomé, abrazó el evangelio y siempre han sido cristianos. Siempre. Antes de que el Imperio Romano se convirtiera alrededor del 347 después de Cristo, ya los armenios ya habían abrazado el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha parafernalia de velas, no son como, digamos, como nosotros, ¿no? Sino son muy idólatras también. Ellos no están sometidos lógicamente al Papa, sino que la autoridad de ellos se llama el patriarca. ¿Okay? Entonces, aquí dentro es una ciudad inmensa donde solamente pueden vivir ellos, solamente pueden vivir armenios. Es una ciudad gigantesca, incluso bajo tierra tienen sus iglesias, tienen colegios, tienen de todo. Vamos a entrar a una iglesia que se conoce como el nombre de la iglesia de los Santiagos. Y ellos veneran, ellos dicen que tienen la cabeza del apóstol Santiago. Pues en España se presume de tener al apóstol, bueno, pues lo tenemos sin la cabeza. La cabeza se les quedó atrás. Este es el seminario donde se preparan y donde estudian para ser curas, digamos, armenios. Entonces vamos a entrar ahora aquí adentro, esta puerta de hierro, dice que tiene más de 1000 años. Ellos la trajeron de Armenia para cerrar aquí su barrio. Entonces vamos a entrar dentro, no vamos a ver la cabeza porque seguramente estará cerrada, pero en algunos momentos del año abren la iglesia para que usted vea la cabeza, que no sé cómo estará esa cabeza después de 2000 años, imagínense cómo estará eso. Pero bueno, vamos a entrar, ¿ok? Y luego aquí tienen una estatua donde está no es la de Juan el Bautista, sino es la cabeza del apóstol Santiago, que ustedes saben que en el libro de los Hechos dice que a Pedro lo metieron en la cárcel, la iglesia hacía oración para liberarlo y el Señor lo liberó, pero dice que a Santiago lo mataron. Entonces ahí tienen un recuerdo, una imagen de unos ángeles custodiando a la cabeza del apóstol Santiago. Y esto se conoce como la iglesia de los Santiagos en plural, ¿vale? Bien, la escritura armenia es una escritura rarísima, una escritura muy antigua, y ellos dicen que están aquí en Jerusalén desde hace más de 1500 años. Ellos presumen de que están en esta ciudad hace más de 1500 años. Entonces es un rito, un culto con muchas velas, muchas imágenes. Yo diría casi más incluso hasta que la misma Iglesia Católica. Es un culto
culto muy cargado de cosas, de rituales. Los curas visten con unas túnicas negras enormes. Y bueno, y este es el barrio donde ellos viven. De ahí para allá no podemos pasar, pero el que custodia esto es un creyente, amigo nuestro, y cuando viene una hermana de Tenerife que es rusa, es muy amiga de él, y entonces nos enseñó un día todo el barrio armenio. Es impresionante lo grande que es esto. Es inmenso, muchos callejones y casitas. Incluso nos enseñó los sótanos y vimos la Jerusalén de los tiempos de Cristo. Hay una sinagoga de los tiempos de Cristo aquí debajo, que no se puede visitar porque no te dejan entrar, ¿no? Pero ya te digo, todo el barrio este pertenece a ellos. Ok, ustedes saben que la tradición católica dice que había un hombre en un pueblecito de Galicia llamado Padrón, por donde hay un río, y de repente ese hombre ve que aparece una barca, y él dice que, no sé, que sintió una revelación, no sé qué vaina fue, que sintió que ese era el cuerpo del apóstol Santiago. Entonces la Iglesia Católica comenzó a decir que todos los que hicieran el camino de Santiago, de Europa, del este al oeste, sus pecados serían perdonados, ¿sí? Sus pecados serían perdonados, y entonces la gente va de todas partes del mundo caminando hasta la Catedral de Santiago de Compostela a ver el cuerpo del apóstol. Pero claro, ahora hay que decirles allí que la cabeza se les quedó atrás. Entonces la tradición dice que cuando los árabes atacaron España y conquistaron un poquito más de la mitad de España durante 800 años, el apóstol Santiago se resucitó, se levantó, se montó en un caballo blanco y con la ayuda de los españoles en aquella época logró vencer a los árabes y los expulsamos de España. ¿Sí? Imagínense, una barca desde aquí de Jerusalén, que no hay mar, se fue hasta todo el Mediterráneo, cruzó el estrecho de Gibraltar, siguió para arriba solita, se metió por el río y allí está el apóstol Santiago. La cabeza se quedó aquí, resucita, se monta en un caballo blanco y le da una paliza a los árabes y les ganó. Es el hombre sin cabeza, entonces. Pero esa es la tradición. El jinete. Esa es la tradición, para que vean ustedes cómo una mentira se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, e intentan convertirla en una gran verdad. Y la gente, unos veneran el cuerpo, otros veneran la cabeza, otros veneran el pie, otros veneran el clavo, menos a quien hay que adorar, adoran a todos. ¿Qué les parece? Pues José, María y Jesús. hemos salido por esta puerta que se llama la Puerta de Sion. Es que ahora mismo estamos en el monte de Sion, por eso se llama así, Puerta de Sion. Esta es la única puerta que no ha sido restaurada. Como ustedes pueden comprobar, está toda llena de agujeros. Esos son los tiros de ametralladora, porque en el año 1967, en el mes de junio, ¿sí? Cuando la ciudad estaba habitada por los árabes, en la famosa guerra de los 6 días, por aquí fue por donde entraron las tropas, los soldados israelíes. Entonces de aquí ya fueron directamente al Monte Moria, pusieron la bandera, y ya después de casi 2000 años de no poder entrar a la ciudad, se produjo el gran milagro de poder conquistar la ciudad, y ya desde el año 48 ya Israel pertenece a este país, pero la ciudad fue tomada en el 67, ¿vale? Entonces, para que quedara el recuerdo de que por aquí entraron las tropas israelíes, han dejado toda la pared con todas las marcas, ¿sí? Para que sepan que por aquí se derramó mucha sangre. Esta ciudad se ha ganado centímetro a centímetro. Ha habido mucha gente que ha muerto, que ha dado su vida para que usted y yo pudiéramos en esta mañana pasear por esta ciudad, ¿vale? Así que otro nombre de otra puerta que se pueden aprender, la de Jaffa, ahora la Puerta de Sion, y ahora nos vamos a dirigir aquí a este callejón. Una pregunta, Sí. ¿cuántos países fue que le atacaron a Uy, pues creo que eran 7 o 8. 7 o 8 países. Sí, sí. Sí, sí. Egipto, Siria, Líbano, Irak, Jordania, muchos países. La proporción era terrorífica. Terrorífica.
Eso es lo que Jimmy me dice. Para venir a recuperar la ciudad de Jerusalén y poder venir al Santo Sepulcro. Dejen pasar. ¿Ok? Entonces vamos a ir ahora a lo que se llama el cenáculo. El cenáculo es donde tradicionalmente se cree que el Señor partió el pan y el vino con sus discípulos en la última cena. ¿Ok? Y algunos consideran que es el lugar también del aposento alto, donde en el día de Pentecostés dice que fueron visitados por el Espíritu Santo. Pues vamos a visitar ahora el cenáculo, ¿sí? Vamos a entrar dentro. Tengan en cuenta que lo que pisamos no es el verdadero está debajo, porque siempre se destruía y se construía encima, pero el lugar es el mismo. Y después subiremos a la azotea del cenáculo para que vean una vista del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, para que lo vean. Y vamos a visitar también, ya que estamos aquí, la tumba del rey David. ¿Ok? ¿Vale? Vamos. Buena, no. Sí. Todo el mundo, cristianos, árabes, judíos, de todo, cuando la gente llegaba aquí, convertía este lugar en un centro de su culto, de su religión. Entonces, por eso ustedes pueden comprobar versículos en árabe del Corán, porque esto llegó a ser un movimiento musulmán. Entonces ahí pone, Alá es el único Dios y Mahoma es el único profeta. Lo pone ahí en árabe. Cuando venían los judíos, convertían esto en una sinagoga. Cuando venían los cristianos, convertían esto en una iglesia. Por eso hay diferentes estilos y diferentes inscripciones en la pared. Esto es lo que se conoce como el cenáculo. Aquí donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Aquí fue donde dice la Biblia que él anunció que uno de sus discípulos le entregaría, ¿verdad? Y todos preguntaron, menos uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pero Juan preguntó, ¿quién es? Es diferente, ¿no? Fue el que se recostó sobre el costado de Jesús. Y aquí se celebró el nuevo pacto, cuando él convirtió una celebración como era la Pascua, en la celebración del nuevo pacto, su sangre y su cuerpo. Lo celebramos con el pan y el vino, ¿verdad? Digamos que el verdadero estaría aquí debajo. Después que se construyó siglos más tarde, y ese olivo de bronce representa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, la unión del pueblo judío con el pueblo gentil siendo uno solo. Dice que las ramas originales fueron quitadas y se injertaron en el olivo ramas de olivo silvestre, y el Señor dice, no te ensoberbezcas, porque no son las ramas las que alimentan a la raíz, sino es la raíz la que alimenta a la rama. Dice, y poderoso Dios para volver a injertarlos cuando se conviertan y se arrepientan. Así que este es un lugar visitado lógicamente por cristianos, fundamentalmente. Aquí judíos no vienen prácticamente para nada, porque para ellos no representa nada. Pero aquí se da una paradoja. Aquí es donde se puede ver perfectamente que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque el árabe ora de espaldas a Jerusalén mirando mirando a la Meca. Entonces, cuando ellos estaban orando en dirección a la Meca, estaban los primeros. Pero cuando los judíos conquistaron la ciudad, los primeros se quedaron los últimos, porque el judío ora mirando a Jerusalén. Ellos estaban allá, entonces estos que eran los primeros quedaron los últimos y los últimos quedaron los primeros. Y aquí todo eso se puede dar aquí adentro. ¿Sí? Así que este es el famoso cenáculo. Solamente de pensar que aquí pudo estar el Señor Jesucristo, es interesante, ¿no? Es interesante. Ahora, nosotros no venimos a estos lugares porque creemos que en estos lugares hay una especie de magia o de energía. No, aquí no hay ninguna magia, ninguna energía. Esto es un lugar. Aquí no venimos a tocar un sitio porque creemos que aquí en esta columna está la... No. Estos son simplemente piedras, ¿verdad?, que nos recuerdan que puede ser que el Señor Jesucristo estuviera en este lugar, pero muchos vienen a estos lugares, tocan las paredes, tocan las piedras para recibir la energía y no sé qué vaina, pero nosotros los cristianos no adoramos las cosas, adoramos al Señor. ¿Okay? ¿Vale? Bueno, salimos por esta puerta y nos vamos a subir ahora a la azotea. Fíjense las cúpulas
cristiano como hoy en día, aquí tenían el minarete. El minarete era donde antiguamente se subía el imán. El imán es el equivalente al cura o al pastor. Se subía ahí arriba y bien fuerte gritaba las oraciones que 5 veces al día tiene que hacer un musulmán practicante. El musulmán ora 5 veces al día, ¿sí? Entonces se subían ahí. Ya hoy en día lógicamente no se sube nadie, porque esto ya es del Estado de Israel, por lo tanto ya no pueden estar acá. Pero los he subido aquí para que vean unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, allá al fondo ya pueden ver ustedes la cúpula de la mezquita de Omar, la cúpula dorada. Allá está. Ahí abajo está el domo de la roca. Ahí abajo está la piedra donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Los judíos dicen que desde ahí Dios creó el mundo, porque ese es el centro del mundo bíblico. Y ellos dicen que desde ahí el Creador creó el universo. Ahí enfrente, allá al fondo, hay una torre. Esa torre es la torre de la Ascensión. Todo eso es el Monte de los Olivos. Y eso recuerda el lugar de donde Cristo ascendió. Dice la Biblia que ascendió desde el Monte de los Olivos y volverá nuevamente al Monte de los Olivos, capítulo 14 del profeta Zacarías, y el monte se partirá en dos. Aquí al pie de la montaña pueden ver el Valle de los Huesos Secos. Es el cementerio más antiguo del mundo, eso es un cementerio judío. Y cuando estaba el profeta Ezequiel en Babilonia, en el cautiverio, el Señor le mostró ese valle y le hizo una pregunta: ¿vivirán estos huesos que están secos en gran manera? Ese cementerio tiene más de 3000 años y eso es lo que se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Eso que ven allá enfrente, allá, si vienen por acá, es el Monte de los Olivos, y abajo hay una iglesia rusa con las cúpulas doradas, que ese es el huerto de Getsemaní. Ahí está el huerto de Getsemaní y hay una cúpula pequeñita, como de color marrón, que esa es la mezquita de Al-Aqsa. Y como les dije esta mañana, ahí tienen el Hotel King David, que era el cuartel general de los ingleses cuando vinieron aquí, ¿vale? Si nos movemos por este lugar, creo que pueden pasar, sí, más o menos, ¿no? Por aquí hay que pasar. El gordito no. Se puede dar la vuelta. Ah, lo están restaurando, mira. Es un cementerio árabe. Cuidado ahí. No, Y más por la mochila no puedes, porque tú sí puedes. Sí, pasa. Pasa, pasa. Cementerio árabe. Esta es la Torre Gemelas. Ah, no. ¿Qué? La Torre Gemelas. No. Hoy está el día con esa neblina del calor, pero si estuviera el día despejado veríamos allá enfrente, a lo lejos, unas montañas. Sería el país de Jordania, ¿sí? Entonces, entre nosotros y las montañas de Jordania, que en la Biblia se llama Moab, de donde vino Ruth la Moabita, ¿se acuerdan? Pues está el Valle del Jordán, Ahí está el Valle del Jordán, y allí a mano izquierda, perdón, a mano derecha, allá en aquel hueco, está el Mar Muerto. Y ese es todo el desierto de Judea. Todo ese es el desierto de Judea. Sí, a ustedes ven montañas a este lado, pero al otro lado de ese monte, que es el Monte de los Olivos, hay un valle inmenso, un valle que separa Jordania de Israel, y todo ese valle lo vamos a subir dentro de unos días, todo en carretera. Vamos a ir bordeando todo el río Jordán, todo Jordania, hasta llegar a Galilea, ¿verdad? Y entonces vamos a ver todo el tiempo a nuestra derecha Jordania, y todo el rato a mano izquierda vamos a ver lo que es Israel, ¿vale? Si se fijan por allí por el fondo, van a ver unos muros que Israel levantó para separar los territorios de los primos de los judíos, porque se pasaba, mira, ahí lo tienen, aquí a la derecha, ahí en ese montículo, ven una muralla. Detrás de esa muralla es donde viven los primos, no pueden pasar por acá. Antes venían para acá y hacían atentados, mataban a extranjeros, etc. Ahora detrás de esas murallas son barrios árabes, y para acá, digamos que ya son barrios judíos. ¿Okay? No pueden pasar, no pueden pasar. Miren, allá enfrente, allá a lo lejos, ven allá a lo lejos, ya hay como unos autobuses. Sí, unos coches. sí, eso. Cuando Abraham vino de Beersheba, dice que caminó 3 días con su hijo Isaac para sacrificarlo aquí, en el monte Moria, ese monte que hemos visto allá arriba. Sí. Él se paró allá
Y dice que desde lejos él vio el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo. Y allí fue donde dejó a los animales y a los criados y les dijo, espérenos aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Fíjate qué palabra profética. Porque él dice, ¿cómo volveremos si vas a volver tú solo? Porque tu hijo... Pero Pablo dice en Romanos que él tenía tanta fe en Dios que él creía que si mataba a su hijo, el Señor se lo podía resucitar de los muertos. Y nunca había resucitado a nadie, pero él creía que Dios le podía resucitar al hijo de entre la tumba. Y fue allí donde Abraham esperó, o donde los criados esperaron a Abraham a que él viniera y después volviera, allí, en aquella explanada. ¿Ok? ¿Sí? 3 días, que me parece poquísimo, porque caminar desde Beersheba hasta aquí, un anciano de más de 90 años. Sí, claro, claro, exacto, sí señor. 3 días caminando desde el desierto, pero rápido, porque hay más de 100 y pico kilómetros. Yo no sé cómo pudo ese hombre en 3 días caminar 100 y pico kilómetros. Y saber que vas a sacrificar a tu hijo, que podía decir, bueno, voy despacito, ¿no? Pero no, él dice que se levantó bien temprano en la mañana. Si el Señor le dijo que hay que sacrificarlo, te levantas por la mañana y cuanto antes lo terminas mejor. No estés demorando la cosa que hay que hacer para Dios. Entonces se paró allá y vino, atravesó todo el torrente de Cedrón. Este es el torrente de Cedrón, ¿sí? Ahí era donde se tiraba la basura y se llevaba allá. ¿Por qué los judíos, para ellos es un honor ser enterrado en ese cementerio? Porque la Biblia dice que el Mesías vendrá de allá. El Mesías pondrá sus pies en el monte de los olivos y en aquel día el monte se partirá en dos y dice que de abajo saldrán aguas vivas, y dice que estas aguas vivas llegarán hasta el mar muerto y entonces el mar muerto volverá a recobrar la vida, y dice que hay una multitud de peces y de vida tremenda. Entonces las aguas salen de allá abajo. Ahora, si se fijan, hay como una murallita, está la torre ahí arriba, bajen, donde hay ahí como un cerrado. Sí. Justo en el centro hay como una cúpula pequeñita de color gris. No sé si la logran ver. Allí entre aquellos cipreses. Amén. Yo sí lo veo. Ok, entre aquellos cipreses. Esa se llama la iglesia de la lágrima. Allí fue donde Cristo se paró y lloró al ver Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Fue allí donde Jesús lloró, viendo la ciudad de Jerusalén, que lo iban a recibir teóricamente, pero esa misma semana lo iban a crucificar. Fue allá, en ese lugar. Un poquito más abajo está el huerto de Getsemaní, y ese fue el monte que subió el rey David, que ya lo explicaremos, cuando su hijo Absalón lo quería matar. Dice que subió llorando, descalzo. Dice que mientras subía al monte Simei le tiraba piedras y lo maldecía, y un soldado le dijo, ¿quieres que me levante y lo mate? Y le dijo, no, déjalo, porque si Dios ha permitido que me esté tirando piedras, insultándome, déjalo. Dice que subió llorando el monte de los olivos y se fue al desierto huyendo porque su hijo Absalón lo iba a matar. Quería ser rey a toda costa. ¿Sí? O me haces rey o me hago yo. Así de claro. Así. ¿Okay? Ahora vamos a bajar otra vez abajo y vamos a visitar la tumba del rey David. Los hombres tienen que entrar por un lado y las mujeres por otro. ¿Sí? Vamos a visitar la tumba del rey David. Entramos ahorita. A ver. Javier, esta es una parte En la época del Imperio griego, esto daba el aceite para la menorá. Había que encenderlo con aceite de oliva. Oraron, el Señor multiplicó el aceite, ¿vale? Duró más tiempo de lo que tenía que durar habitualmente. Entonces, para recordar ese milagro, ellos construyeron un candelabro de 9 brazos, ¿vale? Para recordar que el Señor multiplicó el aceite. Es una fiesta que se celebra más o menos entre noviembre y diciembre. No tiene absolutamente nada que ver con la Navidad.
Señor es una fiesta que se celebró en el tiempo de los griegos para recordar el milagro de la multiplicación del aceite, ¿vale? Y entonces este es el candelabro que lo guardan aquí y cuando llega la fiesta lo llevan al cótel y allí lo ponen para que vean la diferencia. Cada día, cada semana se va encendiendo con la del centro se va encendiendo una, otra, hasta que al final se cumplen todos los días. O sea, aquí al fondo tienen ahí la tumba del rey David. ¿Qué es lo que hace la gente aquí que viene a orar? ¿Por qué tanto judíos vienen a orar a la tumba del rey David o a la tumba de Samuel o a la tumba de otros profetas? Primero por respeto, porque no quieren que las tumbas de los grandes justos, como lo llaman ellos, queden olvidadas. Quieren que siempre haya gente recordando que ahí hay una persona importante. En segundo lugar, porque ellos creen que ellos pueden orar y por los méritos de esa persona, que fue una persona muy grande delante del Señor, ellos pueden obtener respuestas a sus oraciones. Porque a lo mejor no tienen suficientes méritos para recibir la respuesta a una oración, entonces lo que hacen es que vienen y oran por los méritos de David. Te pido que me concedas esto, aquella petición. ¿Okay? Entonces es un lugar para orar y también para estudiar la Biblia. De aquí las mujeres no lo van a ver, pero ahora los hombres cuando lleguen conmigo van a ver que ahí hay siempre gente leyendo la Biblia, estudiando, memorizando la palabra. Ahí están los hombres y por aquí están las mujeres. Entonces pueden entrar para que vean el sitio, ¿sí? Y yo les espero después aquí en la entradita, ¿vale? ¿Ok? Entran todas las mujeres aquí para la tumba de rey. Los hombres entran por otro lado. Entran por aquí. Bueno, gracias. Es corto. Gracias.